Empresas Legendarias es un espacio de conversación entre líderes de negocios de la comunidad latina que alzan la voz para contar sus casos de éxito dentro de las industrias comerciales en Estados Unidos. Escúchanos. ¿Quién dijo que el marketing y los tacos no tienen nada en común? Jessica Cabanzo es la prueba viviente de que la visión estratégica puede tener tanto sabor como impacto. Con 12 años de experiencia en mercadeo y desarrollo de negocios en Colombia, Australia y Estados Unidos, esta emprendedora colombo-australiana-americana ha trazado su propio mapa de éxito entre estrategias empresariales, food trucks y premios culinarios. Yo me llevo una grata sorpresa al contar con una perspectiva como tan amplia en términos de creación de negocios, mercados distintos. Asumo yo que el mercado australiano debe ser diferente al americano, incluso el mismo latino. Y pues me siento muy contenta de aprender hoy de mi invitada. Bienvenida, Jessica. Es un gusto conocerte y tenerte en Empresas Legendarias. María, muchísimas gracias a ti y bueno, pues a todas las personas que lo siguen, muchísimas gracias por este espacio porque nos abre la puerta a los emprendedores y digamos que a tener un momento, un espacio, un lugar donde podamos encontrar esas historias que nos inspiren y que también, pues bueno, nos den un poco de luz que todos los emprendedores necesitamos en el momento en el que estamos desarrollando nuestro negocio y que muchas veces no tenemos las herramientas ni el conocimiento suficiente pues para empezar estos proyectos que tanto éxito nos traen, pero también tanta preocupación, tantos desafíos. Tú lo has dicho muy bien. Yo eso lo he aprendido a lo largo del funcionamiento de Empresas Legendarias, pero quiero partir por conocerte. Cuéntame, Jessica, cómo surge esta combinación de culturas, Australia, Estados Unidos, Colombia, y cómo llegas al punto en el que estás hoy. Bueno, comunicación social y periodismo en Colombia. Hice una maestría en mercadeo y ahí me empezó a interesar todo el tema de mercadeo, de social media. Pues digamos que este es un mundo increíble, lleno de posibilidades que tal vez en otras áreas no se puede desarrollar todo este potencial que yo veía en ese momento. Me voy para Australia en búsqueda de estudiar mucho más social media, comunicaciones. Hago estudios allá en Australia en este campo y bueno, comienzo a emprender en ese momento. Allá creo una agencia de mercadeo donde empecé a ayudar a emprendedores latinos con sus negocios, porque no es lo mismo cuando alguien entiende tus necesidades, entiende esos desafíos que solo como comunidad latina tenemos, así sea para penetrar en un mercado como el australiano o como el americano. El hecho de que alguien pueda entender en tu mismo idioma y sobre todo en tu misma cultura es algo que definitivamente no tiene precedente. Entonces llego a Australia, comienzo a estudiar, allá creo mi primera agencia de mercadeo y creo otra empresa con la que también trabajo allá. Empiezo a entender que como tal, como comunidad, tenemos muchos desafíos porque hay mucha información que no está tan clara para nuestra cultura. Ya sea por las barreras limitantes que tenemos como el idioma, como la misma cultura que a veces no nos permite entender otro tipo de cosas. Entonces, realmente para mí es maravilloso todo el tema del estudio en Australia, de poder entender que sí se puede emprender sin importar el país. En Australia no hay mucha cultura latina todavía, realmente es muy incipiente, no tanto como acá en Estados Unidos. Después de eso vengo acá porque mi sueño siempre había sido poder tener un negocio en Estados Unidos. No sabía cómo ni de qué manera, pero tenía muy en mente que eso era lo que quería hacer. Llego acá y bueno, gracias a Dios pude seguir con la misma agencia de mercadeo que tenía en Australia, la registro acá y acá se comienza todo ese trabajo de entender que aunque tenemos muchísimo como comunidad latina, también tenemos que abrir esa mente para poder penetrar mercados como el americano y no quedarnos solamente como en nuestra comunidad. Entonces, pues digamos que esto me abre la mente. Yo pues tenía experiencia en cocina mexicana
Entonces, bueno, dijimos, empecemos a desarrollar este negocio. Y uno, digamos que de los objetivos que siempre tuve en mente fue, como te digo, no limitarlo a solamente la cultura latina. Y la cocina mexicana definitivamente, pues, como tú lo sabes, María, es, es tan amplio como tú lo quieras manejar. Entonces, al americano le gusta la comida latina, al australiano, al turista, al latino. Y pues bueno, digamos que eso me ha dado unas enseñanzas maravillosas. Ya pues cuando llegué acá, entonces creé una empresa primero de comida mexicana, luego ya creo esta con la que estoy actualmente, que es de Taco Boss, y ya con esta empresa tenemos 3 camiones de comida, uno en la Florida Central, otro que cubre toda el área de Tampa Bay y otra que cubre el área de Claremont y Davenport. Entonces, pues digamos que ha sido, claro, un proceso largo, un proceso de aprendizaje, de dificultades y de barreras, como te lo digo, pero también es un proceso sumamente maravilloso que al final te llena de mucha satisfacción saber que sí se puede lograr eso que de pronto como comunidad latina vemos tan lejano en algún momento. Así es. Hubo algo que me llamó mucho la atención. Tú venías de un mercado, bueno, de tu background en Colombia y lo que aprendiste en la universidad, que uno a veces dice, no, yo, cuando uno sale de la universidad, uno dice, no, yo ya estoy listo, ya estoy hecha para las alas, para las balas, pero la verdad, a la hora de la hora sale uno y lo que aprende en el recorrido práctico se complementa para hacer lo que, pues, para convertirse en un resultado efectivo. Hubo algo que me llamó mucho la atención y fue tú llegas, tú tienes en mente emprender, tú quieres ser la dueña de tu propio negocio, pero no sabes cómo. ¿Cómo encuentras ese conocimiento? ¿O cómo sucede ese paso de no saber cómo hacerlo, tener la idea, pero no saber cómo hacerlo y lograrlo? Mira, María, yo creo que es muy importante, las bases que te da la academia son muy importantes, porque eso es lo que te da la seguridad en el momento en el que tú encuentras una oportunidad. Si tú no tienes esas bases, te llega la oportunidad y a veces no sabemos por qué no tenemos esas herramientas y debemos empezar a buscar a alguien que tenga conocimiento definitivamente. Entonces creo que el hecho de todo ese background académico que tenía en Colombia y que pues también adquirí en Australia, me dio esa seguridad para saber que cuando llegara el momento yo sabría cómo desarrollar el negocio que quería. No sabía qué negocio tenía en mente, no sabía qué, pero como te digo, la experiencia también de la agencia de mercadeo en Australia me abrió mucho la mente a entender que primero no necesitamos saberlo todo, si ya tenemos unas bases de un conocimiento claro, porque así como mi conocimiento es en mercadeo, muy seguramente muchos de los emprendedores que nos escuchan o nos están viendo tienen otro tipo de conocimientos y aunque no tenemos que saberlo todo, si ya tenemos ese conocimiento base, en ese momento en el que a mí me llega la oportunidad acá en Estados Unidos, bueno, de empezar a ver otro tipo de cosas, porque jamás pensé emprender en comida. Yo digamos que no tenía, yo no me cerré a nada, pero tampoco tenía en mente el tema de la comida. Sin embargo, cuando llegué acá, sobre todo a la Florida, uno, digamos que comienza a analizar el mercado, inclusive sin ni siquiera pensar en un negocio. Cuando tú llegas a vivir a algún lugar diferente, tú comienzas a mirar qué hay a tu alrededor. Entonces yo que pensaba, ok, este es un lugar lleno de turismo donde prácticamente hay muy pocos planes por hacer y los planes que hay, es decir, no me malinterpreten, hay muchísimos planes por hacer, pero siempre están como enfocados en unos sectores específicos, que es el tema de los parques, el tema de los restaurantes o el tema de la playa. Eso digamos que es en lo que se basa como tal la economía de la Florida y cómo se mueve el turismo en la Florida. Entonces, digamos que analizando esto, yo decía, bueno, puede que otro tipo de negocio me vaya a funcionar y no digo que no, pero cuando hay algo tan marcado, un insight tan marcado que tú lo puedes ver apenas llegas a un lugar, pues bueno, poder empezar a ver las oportunidades que te da el mismo entorno, pues es algo que definitivamente tienes que evaluar, porque a veces de pronto nos cerramos, mira, es que yo solo sé esto y esto es lo que me gusta y esto es lo que yo sé, pero a veces de pronto no abrimos nuestra mente a todas las oportunidades que nos da el entorno.
Entonces, prácticamente que al llegar acá dije, bueno, miremos qué oportunidades tenemos. Y al empezar a atar cabos y decir, bueno, esto puede ser ahora, claro, yo sé de comida colombiana, pero qué tan amplio puede ser el espectro de la comida colombiana. Pero lo que te digo, empecé a mirar es más en rango que algo que pueda funcionar y que definitivamente tanto al cliente le pueda servir como a nosotros de esta parte y no sea tan difícil el camino de empezar a recorrer, porque ya es bien difícil el camino de emprender. Pero si digamos que nos metemos en algo donde es un nicho muy pequeño o donde definitivamente no hay la cantidad de personas que van a poder comprar nuestro producto o nuestro servicio, pues se nos va a dificultar un poco más. Entonces, digamos que así fue como al llegar la oportunidad, dije, bueno, miremos cómo nos va y gracias a Dios todo ha empezado a crecer y aunque la economía en algunos momentos se resiente, uno puede ver cómo definitivamente si uno amplía su espectro, abre su mente, pues empiezan a funcionar las cosas y el engranaje se empieza a unir. Claro que sí, mira que, y sobre todo cuando se está en una industria tan competitiva como lo es la comida. Hablando con otros dueños de negocios de la industria de restaurantes, coinciden todos en que muchas veces, uno, la retención del personal es un reto constante y dos, es como si fuera, como si tuviera altas y bajas. Muchas veces hay unos que me dicen, hay momentos que son muy buenos, como hay otros momentos que definitivamente no, y sobre todo en un país en el que las estaciones pues están presentes y pues a lo mejor yo creo que en la Florida no se siente tanto, pero cuando llegan las bajas temperaturas puede que también baje el flujo de consumidores. Cuéntame si eso te impacta también a ti y cómo sucede que de tener un food truck llegas a tener tres. Bueno, María, uno cree que acá en la Florida no se siente, claro, es menos el impacto de las estaciones, pero a las personas que viven acá sí les afecta muchísimo, tal vez muchísimo más que a las personas de otros estados, porque cuando acá llega el frío puede parecer muchísimo más frío de lo que es. Entonces una persona de afuera llega y dice, ay, pero aquí no hace tanto frío, pero a la persona que vive acá sale con gorros, sale con chaquetas, sale con... Y esto hace digamos que el negocio se resienta muchísimo. Definitivamente diciembre, enero son de los meses más difíciles para la industria, tal vez para la industria de food trucks. Muy seguramente la industria de restaurantes no se resienta tanto porque la gente quiere salir a un restaurante donde tengan calefacción, pero como tal, el tema de los food trucks sí se siente muchísimo, tanto en meses calientes como en meses fríos. ¿Por qué? Porque tú tienes que hacer la fila enfrente de un food truck donde no tienes, pues digamos que las condiciones climáticas que tú quisieras tener en ese momento. Entonces, digamos que sí, para la industria sí es bastante complejo los meses muy calurosos y los meses muy fríos, pero parte de entender ese mercado en el que estamos, esas condiciones del entorno, creo que es lo que nos hace, primero lo que nos hace una industria fantástica, porque María, yo desde que entré en este mundo, yo le digo a mi esposo, vivo feliz todos los días de entender, digamos que todos esos cambios y cómo los podemos aprovechar. Nosotros, ¿qué hemos hecho en esos meses? Hemos, lo que son, digamos que los meses calurosos, hemos intentado entender pues todo el mercado y hemos sacado algunos productos nuevos como aguas frescas. A final de año sacamos productos calientes para que pues si la gente tiene que esperar pueda en ese momento tomarse un café, un chocolate caliente. Claro que al final tú dices, bueno, pero es que eso es algo que no conozco, es algo que no es, digamos que no es de mis productos principales, sí, es entendible, pero son cosas que no nos digamos que no nos hacen hacer un esfuerzo gigante y sí nos ayudan muchísimo en estos meses donde se resiente tanto. Ahora, Y no los ¿cómo limitan, pasé? claro. Exacto, no nos limitan. ¿Cómo pasé de un food truck a tres? Nosotros, bueno, y digo nosotros con mi esposo, comenzamos este negocio de un camión y cuando tú empiezas a conocer tu entorno, también empiezas a conocer tus competidores, también empiezas a entrar en este mundo de eventos, de caterings, de personas que te empiezan a decir, mire,
Si usted tuviera un camión, podríamos hacer este negocio. Si usted tuviera otro camión, podríamos de pronto ubicarlo en esta parte y tú comienzas a conocer el mercado mucho más a fondo y sabes que, claro, moverse con un camión es maravilloso porque es muy rentable, porque tú puedes encontrar negocios en diferentes lugares y no te limita como cuando tienes un restaurante a que los clientes vienen a ti, sino que nosotros vamos a donde están los clientes y eso hace que pues digamos que los márgenes sean más altos, que tú puedas encontrar muchos más clientes y que no tengas que esperar a que ellos lleguen. Sin embargo, cuando tú comienzas a ver cómo se mueve el negocio, empiezas también a ver que hay zonas donde el negocio se mueve más, donde los clientes empiezan a escribirte, mira, por aquí no hay comida mexicana, ¿por qué no encuentran un lugar cerca a nosotros? Y cuando también empiezas a escuchar todo el feedback que te da el consumidor, pues tú comienzas a decir, ok, si pusiéramos un punto de pronto en este lado, con toda la clientela que ya nos conoce, de pronto podría funcionar. Y es así como decidimos abrir uno de nuestros puntos fijos en Claremont y Davenport, porque analizamos que en ese lugar no hay mucha comida mexicana y la gente nos escribía constantemente que lo hiciéramos. Lo pusimos los primeros meses, claro, son duros mientras la gente te conoce, pero después, digamos que todo comienza a surgir. Ahí pusimos nuestro segundo camión y hace unos meses nos dimos cuenta que nos estábamos quedando cortos en eventos. Entonces la gente nos llamaba mucho, mira, tengo un almuerzo, tengo una comida, quiero que vengan a mi casa y esto tal vez no sé en otros estados, pero aquí en la Florida es muy llamativo. Entonces, el hecho de que tú tengas tu fiesta, puedas llevar tu propio camión, puedas alimentar a tus invitados, es algo muy llamativo aquí. Y decidimos comenzar con nuestro tercer food truck para lo que son eventos, caterings y todas estas cosas que no podemos suplir con nuestro food truck estático y el que se está moviendo. Y así fue como llegamos a tener estos tres camiones que en el momento se complementa uno con otro porque es muy diferente atender fiestas, atender eventos, atender comunidades o atender, pues digamos que ya la gente y el consumidor recurrente que va a nuestro punto en Davenport. Mira, yo cada vez me doy cuenta o cada vez reitero más de que es el consumidor quien define el punto de expansión de cada negocio, de cada industria. Es el mismo consumidor el que va definiendo también el destino de los negocios, de los emprendimientos, de las incluso grandes corporaciones. Cuando se empieza a producir algo nuevo, cuando se empieza a generar algo nuevo, es definitivamente porque hay detrás un consumidor que lo está solicitando. Nosotros eso lo identificamos en Brava y como uno de nuestros fuertes, nuestras industrias fuertes, pues es la industria de la alimentación, de la comida en los Estados Unidos. Ya lo logramos conquistar en Puerto Rico, dijimos, pues, ¿por qué no entrar a los Estados Unidos? Nos dimos cuenta de una oportunidad grandísima que era pues el desarrollo de un nuevo producto. Nosotros estamos próximos a lanzar una nueva solución que tenemos en Brava Post disponibles para la industria de la comida y que pues obviamente pues haciendo las variaciones se pueden también integrar al comercio electrónico en general. Y nos dimos cuenta que nos hemos convertido, al ser una empresa mediana, pequeña, hemos tenido la posibilidad de tener incluso el tiempo de desarrollar productos que mejoran la calidad de nuestro servicio y que no solamente nos limitan únicamente al POS, porque cualquiera que escucha y cualquiera que entra a la industria del procesamiento de pagos con tarjetas, pues se da cuenta que a la hora de la hora lo que le interesa al vendedor es convertir un número, hacer que un nuevo restaurante utilice un punto de venta de la marca. Y nosotros nos dimos cuenta que no, que pues podemos ser un poquito más flexibles y entrar en otros ámbitos que incluso hagan los negocios más escalables. Y por eso es que, pues obviamente desarrollamos empresas legendarias, creamos este nuevo producto para comercio electrónico de restaurantes y que pues en algún momento también te lo mencioné. Entonces, eso nos ha llevado a una ventaja competitiva que nos ha permitido estar muy atentos a la escucha activa, fijarnos en lo que nuestro consumidor está buscando, está necesitando y a partir de ahí sumar valor a nuestra propuesta. Asumo yo que ese mismo camino has recorrido tú y por eso hoy no cuentas con una sola solución, sino con tres que se encargan de estar presentes en distintos puntos. Y ahora hay una cuarta,
cuéntame sobre tu agencia de marketing, qué pasó, cómo llegó ese momento nuevamente a tu proceso. Bueno, pues te cuento, definitivamente lo que tú mencionas de la escucha activa es muy importante porque es ahí donde tú vas a sacar realmente todo este principio que te va a llevar a desarrollar tu negocio o a tener soluciones nuevas, como tú lo dices. Entonces, digamos que escuchar al cliente es tan importante que al final ellos son los que te dan la pauta para saber cuál debe ser tu siguiente decisión. Nosotros, y te lo cuento, en nuestros camiones hemos implementado diferentes tipos de soluciones dependiendo del punto, porque entendemos que a muchos de nuestros clientes, por ejemplo, prefieren ordenar en una pantalla, pero a la comunidad latina nos gusta más que nos pongan cuidado, que nos escuchen, que nos apapachen, que nos digan qué hay. Entonces, digamos, al mercado americano como tal, este trato tan cercano no les gusta mucho. Ellos prefieren un poco más, digamos, que ir a los hechos. Quiero mis tacos con cebolla, con cilantro, con limón, dígame dónde lo puedo tomar, dónde lo puedo ordenar. Entonces, digamos que eso quiero resaltarlo, porque sí, el escuchar al cliente es lo que te da al fin y al cabo la pauta para tomar la siguiente decisión. ¿Qué pasó con la agencia de mercadeo? Desde que yo llegué acá a los Estados Unidos, yo dije, bueno, yo quiero seguir apoyando emprendedores porque al fin y al cabo yo también soy emprendedora y sé lo difícil, digamos que sé lo difícil que es cuando tú no tienes el conocimiento sobre algo y cuando algo te parece tan lejano. Eso para mí es lo más difícil, tal vez escuchar a todos estos emprendedores con los que he tenido la oportunidad de trabajar acá en la Florida. Muchos son papás, son abuelos, son que digamos que están en este mundo y que tienen la sazón y que quieren emprender, pero que definitivamente el mundo de las redes sociales, el mundo digital, el mundo es algo que para ellos da mucho miedo. Y intentar romper esas barreras del miedo, para mí, digamos que era lo más importante con mi agencia de mercadeo en Australia y fue, digamos que el punto clave para seguir haciéndolo aquí en la Florida. Y era intentar acercar esos dos mundos que se ven tan lejanos, pero que al final, digamos que complementan. Entonces, acá en la Florida lo que hice fue crear un entrenamiento 1 a 1 por medio de un método que diseñé y que está en este momento en reclamación de derechos de autor, para poder con ese método empezar, digamos que con estas personas que querían entender cómo se hacía todo el tema de la parte digital sin tener tampoco todo el conocimiento, pues digamos que obviamente uno puede adquirir en 5 años de universidad, pero sí por lo menos tener las herramientas básicas para entender que estos dos mundos, que el mundo digital y el mundo pues del mercadeo como tal físico en su restaurante o en su camión, podía complementarse. Entonces, con esta agencia prácticamente lo que he hecho es ayudar a pequeños negocios, sobre todo en la comunidad latina, a crecer su negocio. En algunos casos a desarrollar un negocio desde cero, a entender también, digamos que cómo se deben sacar las licencias, permisos, todo el apoyo desde cero de cómo crear un negocio, que como te digo, al principio cuando tú tienes una idea, la parte más difícil, el miedo que más te da es saber, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago en un mercado que no es el mío? ¿Cómo lo hago en un lugar del que no conozco nada? Y tal vez que es tan diferente a nuestros países. Entonces, he trabajado con personas de Colombia, con personas de México, con personas de Ecuador, que siempre me dicen, bueno, lo que pasa es que no sé qué hacer, no sé por dónde comenzar. Yo tengo esta idea, pero no sé cómo comenzar. Y lo que hago en la agencia, pues es realmente sentarme con ellos a entender primero qué quieren, qué necesitan y partir de ahí para hacer, digamos que un plan personalizado en donde les podamos ayudar a que al final puedan tener su negocio de una manera no traumática. No como a muchos nos ha tocado empezar a entender, a leer, a buscar, a cómo lo hago, a tener el susto de, ay Dios, los impuestos, qué impuestos tengo que pagar, cuáles son los que me toca a mí de acuerdo a mi negocio. Entonces, todo eso, pues digamos que ha sido el acompañamiento que he querido darle a los emprendedores, pero como te digo, María, porque sé y lo he vivido en mis propios zapatos, en carne propia, sé lo difícil que a veces es emprender en un país que no es el nuestro.
Justamente yo te iba a decir eso. Yo creo que no hay nada más coherente que aquella persona que ya estuvo en los zapatos de la persona que está pidiendo ayuda y decirle, venga, que yo ya pasé por ahí, yo ya estuve ahí y yo lo puedo hacer por usted. Así como lo hice por mí, lo puedo hacer por usted. Entonces, me parece supremamente valioso que hayas podido encontrar ese gancho entre tu profesión, que son las comunicaciones, y tu negocio, que hoy en día eso se una para hacer una sola cosa y que pues obviamente unas esas dos industrias para pues apoyar a otras personas. Quiero que hagamos un alto en el camino para que contemos que pues tengamos en cuenta que Empresas Legendarias, el podcast que inspira a quienes transforman el mundo empresarial dentro del mercado americano, sobre todo de la comunidad hispana, agradece a su sponsor oficial, Brava POS. Gracias a Brava POS, cada nuevo capítulo de Empresas Legendarias llega a nuestros oyentes y pues obviamente también a nuestros invitados como un beneficio totalmente gratis, impulsando obviamente historias que merecen ser contadas. Cuando nosotros lanzamos Empresas Legendarias, lo primero que pensamos fue que el camino del emprendedor no es fácil. Uno cuando lo escucha desde afuera dice, no, pero pues qué nota, esta persona ya la tiene hecha. Y la verdad es que lo que hay detrás de ese éxito o lo que nosotros consideramos como exitoso, pues es un camino rudo y más dentro de un mercado nuevo. Entonces decidimos escuchar esas historias no solamente para aprender de lo que son nuestros prospectos, los prospectos de Bravapos, sino también para escucharlos y para darle voz a esas historias que seguramente ustedes necesitan contar y también como un espacio para desahogarse. Entonces, la invitación queda abierta, no solamente a las personas que puedan estar escuchándonos y que quieran visitar cualquiera de los puntos que tiene de Taco Voz, sino también, pues obviamente, a participar en Empresas Legendarias, a llenarse de ganas para crear su propio negocio y, por supuesto, procesar sus pagos con Brava POS. Bueno, Jessica, cuéntame qué viene de aquí en adelante. ¿Qué va a pasar con De Taco Voz? ¿Has pensado en sucursales? ¿Qué va a pasar con la agencia? ¿Cómo ves el tema de la inteligencia artificial? Todo. Bueno, digamos que como tú lo dices, claro, mirar hacia atrás le da a uno el impulso para seguir, pero también digamos que los desafíos día a día son los que en este momento nos están llegando y decimos, bueno, ok, ¿cómo vamos a hacer para mantenernos en un mercado que, como tú lo dices, es tan competitivo como el mercado de la comida? Nosotros digamos que desde acá, desde adentro del negocio, estamos siempre mirando las tendencias, buscando innovar en productos, mirando también de qué manera hacer mucho más llamativo el producto, pero también cómo hacer para que el cliente, dependiendo pues de cada zona, como te lo comentaba, se sienta tranquilo con el producto que tenemos. Entonces, digamos que ¿qué sigue ahora? Empezar a revisar nuestro mercado, empezar a revisar los insights. Yo siempre le digo a los clientes de la agencia que no todos los negocios se comportan igual, no todas las sucursales se comportan igual y muy seguramente tendremos que hacer cambios, cambios en menú, cambios en la forma de tratar a nuestros clientes, cambios tal vez en el equipo, en el hardware que manejamos con ellos. Y es lo que te he mencionado que hemos hecho. Entonces, en este momento estamos analizando mucho el mercado, estamos analizando qué viene, estamos sacando productos nuevos. Hace un mes sacamos la pizza birria, que bueno, no sé si has tenido la oportunidad de probar, pero todos estos productos con birria son buenísimos y empezamos a darnos cuenta que nos pedían productos más grandes para compartir. Entonces sacamos nuestra pizza birria, nos ha ido súper bien. Y, y lo digo ¿por qué lo menciono? Porque a veces nos da susto, nos da miedo. Decimos, bueno, pero es que si sacamos un producto y no se vende, bueno, pues si no se vende lo quitamos del menú. No pasa nada, no pasa nada, pero lo importante es no quedarnos con esas, digamos que con esas ganas de hacer algo que al final pudo haber funcionado. Entonces, en este momento, ¿qué estamos haciendo? Intentando crecer nuestro ticket promedio, estamos intentando ampliar nuestra zona de cobertura, pero también estamos, digamos que, analizando ese mercado para mantenernos. Digamos que crecer en un momento cuando uno crece tan rápido, también tiene que empezar a revisar que ese crecimiento va a llegar a un punto en el que se estabiliza y al encontrar, digamos que ese punto de estabilización tenemos que mirar
cómo vamos a hacer para mantenerlo en un futuro. Entonces, digamos que, claro, mi sueño en este momento con The Taco Boss es poder tener un restaurante que permita, digamos que lo que no permite el camión, y es que la gente se pueda sentar, poder tener un espacio mucho más tranquilo, que no nos impacte el clima, que no nos impacte el entorno. Ese es nuestro sueño. Y digamos que de aquí a 5 años esperamos poder tener el restaurante y pues, ¿por qué no con más sucursales? Y en cuanto a la agencia de mercadeo, seguir trabajando con emprendedores, creo que les sirve a ellos, nos sirve a nosotros, es realmente un gana y gana, es un crecimiento que, al que uno no se puede cerrar, independientemente de la industria en la que uno esté, entender y aprender de todos los emprendedores. Siempre uno saca algo nuevo, ya sea porque ellos desde su experiencia lo transmiten o porque tú cuando estás buscando algo que no conoces, ya bueno, ya sabes cómo hacerlo. Entonces, el día de mañana que tengas tú que tomar una decisión o que debas encontrar ese tipo de conocimiento, ya lo tienes. El tema de la inteligencia artificial, bueno, como tú me lo preguntas, yo creo que es una herramienta maravillosa en la manera en la que podamos entenderla y podamos aplicarla a nuestros negocios. Ha facilitado muchísimo la vida del emprendedor. Todas estas herramientas como ChatGPT, herramientas, digamos, que te permitan hacer videos muchísimo más fácil y que tú no tengas que tener todo ese equipo robusto para poder hacer todos estos videos. Entonces, creo que las herramientas de inteligencia artificial funcionan en la medida en la que tú sepas cómo utilizarlas y también, digamos, que en la medida en la que tú sepas para qué las necesitas. Porque de pronto cuando empezamos a ver tanto bombardeo de comunicación en la que tú no sabes, tengo emprendedores que llegan a mí y me dicen, he escuchado tantas cosas que no tengo ni idea qué hacer, pero he descargado estas 5 aplicaciones y bueno, cuando hay tanto bombardeo de información, se vuelve un poco complejo saber qué nos sirve, pero sí siento que eso lo que hace es mejorarnos la vida, es simplificar los procesos que a veces, como te digo, veíamos tan lejanos, porque antes, digamos que teníamos que gastar muchísimo más tiempo sentándonos, mirando qué cosas hacer punto por punto, pero pues ya hay herramientas que nos ayudan con esto y sí creo y soy partidaria que en la medida en que estas herramientas nos ayuden, pues debemos utilizarlas. Totalmente de acuerdo contigo. Obviamente nosotros también como que nos percatamos muchísimo dentro del departamento de marketing de Brava de utilizar y de sacar el mayor provecho desde la productividad con este tipo de herramientas. Somos felices con eso. Obviamente, ojalá y me adhiero mucho como a ese pensamiento que tú tienes de seguir adelante con el negocio y convertirlo en algo ya un poco más grande que a lo mejor cuando llegue ese momento, pues vas a tener otras metas fijadas. Entonces, aspiro y espero que eso se cumpla y que sea posible y que ojalá ustedes puedan evaluar la posibilidad de que Brava POS acompañe ese crecimiento. Como yo te comenté, nosotros estamos muy puestos y muy disponibles para esos negocios que a lo mejor están en etapa de crecimiento y que necesitan de pronto hacer match con sus finanzas. Entonces, hemos llegado a preguntarle al cliente como que, ¿qué harías con este dinero que te estás ahorrando? Y ponerlos a ustedes como en ese mood de a lo mejor te puedo ahorrar algo que en lo que puedes invertir más adelante y puedo apoyarte en otro tipo de cosas. Nos ha ayudado a conectar de una manera muy satisfactoria. Entonces, pues qué bueno que ustedes también puedan unirse a ese movimiento que a lo mejor comenzó como un proceso de expansión de BravaPost, pero que con el tiempo hemos abierto un poco más las posibilidades a que ustedes como dueños de negocios confíen en nosotros y podamos entregarles un excelente servicio. Entonces, quiero agradecerte muchísimo, Jessica, por acompañarme en Empresas Legendarias en este capítulo. ¿Algo con lo que te quieras despedir? Bueno, María, a ti muchísimas gracias. Como te lo dije, yo creo que estos espacios son maravillosos, claro, porque al escuchar historias de personas que al final están en tu misma situación, siento que te pueden abrir la mente y siento que somos, porque en este momento ya hacemos parte de esa comunidad latina, somos luz para muchas personas. Somos luz para la persona que en algún momento entró a Instagram, los encontró a ustedes, encontró Empresas Legendarias y dijo, bueno, venga, yo escucho este podcast y dijo, bueno, si esta persona pudo, yo también puedo. Entonces, yo creo que
que, claro, el tema de los negocios es increíble, pero el tema del ser humano más. Y creo que si podemos ser luz, que si podemos ser esa esperanza para muchas personas que en este momento están buscando cómo desarrollar su potencial, porque sabemos que muchas personas han salido de sus países con muchísimo conocimiento y que tal vez están necesitando eso. Ni siquiera es algo muy grande, sino es algo tan sencillo como escuchar a otra persona decir yo pude y que podamos ser, digamos que ese punto de inspiración para muchas personas que están luchando todos los días por tener su negocio propio. Siento que es lo más bonito que podemos hacer por nuestra comunidad. Y en ese punto, agradecerles a ustedes por este espacio tan increíble que tienen y no solamente por eso, sino porque con soluciones como el POS que ustedes manejan también apoyan a esos emprendedores a que digamos que su negocio pueda ser escalable y que al final uno pueda contar con empresas que, como tú dices, no solamente estén dispuestas a venderte una solución, sino que estén dispuestas a acompañar tu proceso, a entender en qué parte del momento de negocio estás para que también te puedan decir, ok, mira, te apoyo con esto, te ayudo con esto. Miremos de qué manera bajamos los costos, porque al final tú sabes que el negocio se trata de costos, pero está detrás todo el tema del ser humano que te digo y para mí es maravilloso hacer parte de este espacio y que ustedes como tal nos den ese espacio a la comunidad latina. Claro que sí, bienvenida siempre, Jessica. Y también muchísimas gracias a todas las personas que decidieron escuchar un nuevo capítulo de Empresas Legendarias, esta vez en la industria de la comida, más específicamente de la comida mexicana, que fan de la comida mexicana. Entonces, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, María. Chao.